Muy buenos días, hermanos. Qué rico podernos seguir viendo, como digo siempre, seguir siendo iglesia a través de estos medios y poder saber que seguimos en comunidad como iglesia, orando los unos por los otros, recordando el amor del Señor para todos. Y qué bueno y qué esperanzador saber que dentro de 8 días nos vamos a poder ver acá algunos y poder alabar juntos al Señor. Como hemos estado diciendo durante este mes, es un mes de celebración especial como la Iglesia Evangélica Cristiana en el mundo, porque recordamos que es el mes de la Biblia, pero también es el mes de las misiones. Y recordamos estos eventos especialmente porque fue en un mes como este que ocurrió un acontecimiento bastante especial que revolucionó todo el mundo cristiano. Y quiero hablar un poquito acerca de este hombre. Dice que aproximadamente en el año de 1515, un hombre que era religioso había sido criado por un padre demasiado estricto y castigador. Que este hombre religioso y con una mente ávida y un profundo siempre de hacer lo correcto, siempre estaba buscando la forma de agradar a Dios y cumplir con todo lo que le decían para poder alcanzar a ese Dios. Para él todo lo que hacía para ganar la salvación no era suficiente, pues este hombre tenía una imagen de Dios un poco distorsionada. La imagen de él era que ese Dios lo iba a tratar y lo trataba y lo juzgaba y lo cuestionaba igual como lo hacía su padre. Este hombre se llamaba Martín Lutero, un hombre que fue un monje, fue un hombre religioso, conocía la escritura de Dios, tenía en su mente que Dios era un Dios severo, un juez que era justo a través de esa justicia de impartir castigo a los que no cumplían estrictamente con las leyes que él imponía. Él sentía que debía cumplir con todos los recursos y todos los requisitos que se ofrecían en la iglesia para poder alcanzar la salvación y que el principal de ellos debía de ser la confesión. Pero aún para Martín Lutero nada de eso era suficiente. Sabía que había algo más, que debía de quitarle el tormento que él sentía de no poder alcanzar a ese Dios severo que él tenía en su mente. Y fue precisamente en ese año de 1515 cuando Lutero se había convertido en un maestro de la Biblia en la Universidad de Wittenberg, cuando se encontró con la epístola a los romanos, enseñando la epístola a los romanos, se encontró con un texto que cambió su vida y su perspectiva de Dios. Romanos capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17. Que dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Estas verdades que entraron a la vida de Lutero causaron en él la libertad de tantas cargas que él tenía. Una libertad que fue para él principalmente, pero que en últimas también causó una revolución en el mundo cristiano de ese entonces. Porque el 31 de octubre, después de haber encontrado esta verdad, en 1515, ya el 31 de octubre de 1517, después de haber leído y estudiado profundamente acerca de estos temas, Martín Lutero propuso 15 tesis bíblicas donde se mostraba a un Dios totalmente diferente a ese Dios que él tenía en su concepto. Piense por un momento allí, si alguna vez usted
y yo, que hemos leído tantas veces, de pronto toda la Biblia, muchas veces, ha encontrado en ella una verdad que lo ha liberado de sus cargas. Piense por un momento en ese texto bíblico que le ha traído a usted libertad. Verdades bíblicas que liberan. Verdades que liberan. Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio al fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Pablo, quien escribió esta carta, también era un hombre religioso. Un hombre religioso que en el primer siglo perseguía a la iglesia porque en su concepto de Dios, el resto del mundo estaba equivocado al seguir a Cristo. Y él procuraba hacer lo mejor para guardar la palabra de Dios. Él conocía muy bien esa palabra. Pero también se encontró lo encontró la verdad. Y esto revolucionó su entorno. El evangelio ya no era solo para los judíos. Pablo comprendió y emprendió su labor misionera para llevar a otros pueblos el evangelio de Cristo. Nosotros somos en parte resultado de ese trabajo de Pablo. Este texto nos presenta tres verdades que liberan. Tres verdades que liberan, tres palabras que aparecen en estos dos versículos traen libertad, así como lo hizo para Martín Lutero. El primero de ellos que quiero que podamos profundizar un poquito es la palabra evangelio. El texto empieza Pablo diciendo que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios y es para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Alguna vez se le han dicho evangélico? Creo que es un término que con el pasar del tiempo ha cambiado mucho por la connotación que traía desde antes. En una época, hace muchos años, donde todo el que decía que era evangélico era apedreado, era señalado, era menospreciado, era sacado de la sociedad y era enjuiciado como un hereje. Y con el pasar del tiempo, para mucha gente el evangélico se volvió una persona que es religiosa, que es aburrida, que tiene unas normas no precisamente muy bíblicas, sino unas normas muy humanas, donde tú tienes que estar metido bajo cierto modelo de apariencia, tanto en el vestir como en el hablar. Y decidimos que entonces esa palabra evangélico era algo que no nos identificaba a nosotros. Preferimos entonces llamarnos cristianos. Y lo digo porque en algunas iglesias que hemos estado, nosotros nos parecía bastante curioso que cuando a la gente de la iglesia le decían que era evangélica, decían: yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Porque el imaginario de la gente al decir evangélico es algo que se menosprecia. Y Pablo estaba precisamente en una sociedad así. El evangélico era aquel que se perseguía para muerte. Y Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. No tengo por qué tener pena ni temor de llamarme evangélico. Porque el evangelio, como muchas veces nos han dicho, significa buenas nuevas. Pero ¿cuál es esa buena nueva para nosotros?
¿Cuál es esa buena noticia para nosotros? Pues que Dios cumplió con sus promesas en Cristo Jesús, lo cual abrió un camino de salvación para todos, para todos. Porque como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es para todos, para todos. Pero ¿son todos salvos? No, el mismo texto, tanto Juan como Pablo nos dice que para los que creen en la obra de Cristo. ¿Y cuál fue la obra de Cristo? Que Cristo murió por nosotros, sin ser el pecador, murió por nosotros que éramos pecadores, para poder tener nosotros nuevamente una comunión con el Padre. ¿Esa es una buena noticia para ti? Para mí lo es. Fue una noticia que trajo libertad a mi vida. Saber que Cristo había pagado por mí. Esa es la palabra de verdad. Dice Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, con Él fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa. ¿Has creído tú esa verdad? Que trae libertad de pecado, que trae libertad de condenación eterna. Creo que es una palabra que de verdad libera, una verdad liberadora. Por tanto, si en la calle alguien te dice evangélico, como decía un coro antiguo, evangélico, me gritan en la calle, no nos dé vergüenza. Si nos preguntan cómo nos llamamos, no nos dé pena decir que somos evangélicos. Y sí, somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, pero somos seguidores de Cristo porque hemos entendido y creído esa verdad, que Dios cumplió su promesa de salvación en Cristo Jesús. Retomemos esa verdad que nos libera. Somos evangélicos no por nuestra apariencia, no por nuestra forma de hablar, no porque nos vistamos de tal o cual manera. Nos llamamos evangélicos porque hemos creído en la verdad de Cristo, en la verdad de esa obra salvadora. La segunda verdad que libera que yo encuentro en este texto, lo dice en el versículo 17. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La justicia que proviene de Dios. Justicia que proviene de Dios. Qué bonito eso. Una justicia que no proviene de nosotros, sino de Dios mismo. Gálatas 2:16 dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Por las obras nadie puede ser justificado. Al encontrar esta verdad que libera, Martín Lutero tuvo que estudiar y pensar mucho acerca del significado de esa justicia. Porque, como les conté ahorita, el concepto de justicia de él partía de su papá, que había sido severo, pero había tenido también una cantidad de maestros que habían sido muy severos con él, castigadores físicamente. Cuando uno lee la historia de Martín Lutero, se da cuenta de la lucha de él para entender el amor liberador del Señor y entender que no era lo que él hiciera lo que lo iba a lograr llevar a los pies de un Dios que lo amaba. Así que desde nuestra óptica humana, comprender la justicia se hace muy difícil, porque todos los seres humanos medimos la justicia desde nuestra humanidad, donde la justicia está basada
en conceptos y preceptos individuales o a veces sociales que van de acuerdo a las leyes de cada país. Y aún así, si las leyes de nuestro país fueran tan justas, seguramente no pasaría todo lo que vivimos hoy. Todo lo que vemos hoy, la cantidad de personas que están muriendo, el hambre que se vive, las necesidades de tranquilidad que viven nuestros campesinos, la necesidad del empleo que se vive en nuestras ciudades, si fuera esa la justicia real. Afortunadamente, Pablo mismo describe que no es esa justicia, sino que es la justicia que viene de Dios. Por eso entonces es necesario entenderla, entender que la justicia se vive en justicia humana, que se refiere a las relaciones entre nosotros como seres humanos, que está enmarcada en el cumplimiento de requisitos que pueden considerarse necesarios para tener una comunidad en paz y vivir cierto bienestar, no un bienestar completo ni una paz completa, sino cierto nivel de bienestar y de paz. Bajo esa justicia no es que está hablando Pablo, y no fue esa la verdad que encontró Lutero en este texto. Es más bien la justicia de Dios, que se debe ver desde la óptica de Él, no desde la nuestra. Es bastante difícil comprenderla porque en nuestras mentes es difícil entender cómo es esa justicia de Dios. Pero la justicia proviene de una relación correcta para con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En la medida en que nosotros hemos dicho, sí, Señor, yo conozco el Evangelio y creo en él, en esa obra de Cristo, mi comportamiento debe de ir mostrándolo. Porque si yo creo en Cristo, me apego a su palabra. Una palabra que nos habla de bondad, de amor, que nos habla de misericordia hacia otros, que nos habla de la compasión, que nos habla de la equidad. Una palabra que nos habla acerca de nuestro comportamiento real en la sociedad donde vivimos. Por tanto, no es una justicia que dependa de nosotros, sino que debe provenir de la obra del Evangelio y la obra de Cristo en nuestra vida. Porque no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Es la justicia o el justo quien se comporta de la manera que agrada a Dios. Así que no nos preocupemos por ser jueces de otros, por señalar el comportamiento de otros. Más bien preocupémonos por ser justos, mostrando los actos de bondad y amor que Dios nos muestra cada día como humanidad. Todos los días sale el sol para todos. Todos los días hay aire para que todos podamos respirar. Todos los días el Señor muestra y revela su amor misericordioso para toda la humanidad. Así es que no debemos ser jueces. Y esa verdad le quitó un gran peso a Martín Lutero. No era lo que él hiciera por sus fuerzas, era lo que Dios hacía a través de él por haber creído en el Evangelio de Cristo. Así es que espero que nosotros podamos mostrar con nuestros actos esa justicia del Señor. La tercera verdad que libera, que yo encuentro en este texto, es fe. Fe. Una fe que creo que todos en algún momento hemos escuchado. ¿Qué significa fe? La fe es creer. ¿Pero creer en qué? Hay gente que tiene fe en los astros, fe en la matica que le va a dar salud, fe en el agua, fe en la Pachamama, fe en muchas cosas. Pero lo que Pablo está diciendo acá es la fe que proviene de creer en Cristo, en el Evangelio de Cristo.
Gálatas 3, 22 al 24 dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Cristo Jesús lo prometido se le conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley no vino a ser nuestra guía, encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a esa guía. En conclusión, dice un escritor con respecto al tema de la fe, que para Pablo la fe significaba abandonar toda confianza en la propia capacidad para merecer la salvación. Abandonar toda capacidad de confianza para merecer la salvación. Más bien se trata solamente de una aceptación confiada del don de Dios en Cristo. Ese don que es el regalo de la salvación. De confiar en Cristo y solamente en Él, para que todo aquello que signifique salvación de verdad cobre vida en nosotros, porque no depende de mí. Es la obra que hizo Cristo en la cruz. Es poder confiar en que la obra de Cristo de verdad fue suficiente. ¿Has aceptado a Cristo como tu único Salvador? ¿Crees en su obra redentora? ¿Realmente lo haces? ¿O todavía estamos pensando que nosotros tenemos que hacer para poderla alcanzar? Tanto Pablo como Martín Lutero, siendo conocedores de la palabra, aún no habían experimentado las verdades liberadoras de ella. Y a veces entre nuestros hermanos y nosotros mismos también pasamos por ese mero conocimiento de la palabra, pero sin conocer la verdad liberadora. ¿Recordó ese texto que le trajo libertad en algún momento? ¿Lo recordó? Quiero compartirles 3 textos que para mí se convirtieron en realidades liberadoras, aún habiendo aceptado al Señor Jesucristo como el Señor de mi vida. El primero de ellos fue en el seminario, cuando estábamos estudiando una clase que se llamaba literatura juanina. Y estudiando a Juan, nos encontramos con Juan capítulo 17, exactamente el verso 20, donde Jesús oraba por mí. Esa verdad me liberó de pensar que era yo la que merecía ser cristiana, la que merecía ser llamada hija de Dios. Esa verdad de saber que Cristo ya había orado por mi libertad, por mi salvación, y que había usado a hombres y mujeres durante toda la historia de la vida mía para traerme esa libertad, que había sido Él en la cruz el que había comprado mi salvación. Esa fue una libertad para mí, fue una verdad que me liberó. Pero también cuando leí en Juan 1:12 que si lo aceptaba podía ser hija de Dios, que no era solamente con decir sí, yo voy a una iglesia cristiana, sí, yo tengo Biblias en mi casa y yo leo la Biblia. Vimos que Martín Lutero y Pablo también leían la ley, que era solamente cuando yo realmente creía en la obra de Cristo que llegaba a ser su hija. Una hija que seguía con muchas cosas que tenía que cambiar y aún tengo que cambiar. Pero también una libertad, una palabra liberadora de no hace mucho, hace
muy poco tiempo, hace apenas año y medio para acá, que el Señor me regaló, está en el Salmo 139, versículo 14, que soy obra maravillosa del Señor, que Él pensó en mí desde antes que yo naciera, que me acompañó desde el vientre de mi madre, que no soy casualidad de la vida, que el Señor estuvo acompañándome desde allá. Son verdades que personalmente me han liberado. Espero que usted también haya encontrado libertad. Pero esa libertad no puede partir sino de la libertad que Pablo nos habla en este texto y que Martín Lutero, después de tantos años de estudio, encontró. Que no debemos de avergonzarnos del Evangelio, pues el poder es el poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, de nosotros. Y que de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Que el Señor nos ayude todos los días a entender esas verdades liberadoras de su palabra y a entender que no son nuestros sacrificios, que no es lo que nosotros hagamos, que fue la obra de Cristo en la cruz la que nos dio esa libertad. Que no nos dé pena llamarnos evangélicos, seguidores de Cristo. Oremos, hermanos, en gratitud al Señor por su palabra que trae verdades que liberan. Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la salvación, encontramos ese evangelio de salvación que fue predicado por tantos hombres hasta llegar a nosotros. Y gracias, Señor, por ese evangelio que se cumplió, Señor, en Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos que nuestra justicia no depende de nosotros, sino que es don tuyo, que es un regalo tuyo, para que nosotros podamos mostrar tu amor bondadoso a la humanidad. Y que el creer es una fe que proviene de ti, que va más allá de un meramente creer. Es una fe que trae salvación, pero nos invita a llevar a otros a tus caminos también. Gracias, Padre Santo, por todos esos hombres que durante la historia de la humanidad se han preocupado porque tu palabra, el evangelio de verdad, llegue a todos. En el nombre de Jesús te rogamos que nosotros también podamos llevar esas verdades. Amén. Nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde has descubierto que da mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, es por tu gracia y tu perdón que
justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo, que encontremos muchas verdades que nos liberan en esta semana y nos podamos encontrar dentro de 8 días acá.